Bueno, muchachos, entonces ya aquí empezamos a grabar la videoconferencia. La idea es rematar hoy lo de integración, lo de integrales, ¿sí? Para ver si podemos ingresar ya la próxima tutoría, que sería el lunes, a ecuaciones diferenciales, ¿sí? Porque pues aunque en el programa está que debemos hacer un repaso de derivadas y integrales, pues debemos iniciar también el programa de ecuaciones como tal. Entonces, vamos a trabajar hoy. Jolber, por favor, me indica si está la calculadora. Ahí se ve, profesor. ¿Sí? Sí, señor, ahí aparece la calculadora. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces hagamos un pequeño repasito de integración por partes y para la próxima pues ya trabajaríamos integración por fracciones parciales y ahí sí ingresamos a ecuaciones diferenciales. Sin embargo, hoy les voy a dejar una tareita pues para que ustedes consulten lo que es el concepto de ecuación diferencial y clases de ecuaciones diferenciales. Yo les voy a subir un archivo de un documento de un libro, ¿sí? De Denis Hill, que ese libro, digamos, si uno lo pudiera comprar en físico, pues vale como 150.000 pesos. Hoy pues con las ventajas de tener medios electrónicos y virtuales, pues nos ahorramos ese dinero. Entonces, es un excelente libro, tiene, digamos, una de las cosas o ventajas que tiene este libro es que empieza cosas sencillas y se va profundizando, ¿sí? Ya hay algunos problemas que ya son de análisis y que de pronto en su vida profesional se llegan a encontrar con ecuaciones diferenciales, ya sea por X o Y motivo, pues es una excelente fuente para poder trabajar la temática. Entonces, queda de una vez, lo digo, la tareita de revisar qué es una ecuación diferencial, cuáles sus características y cómo se clasifica. ¿Listos? Con eso vamos a dejar lo que es, lo que vemos hoy, ¿sí? El tema de lo que es hoy, que es integración por partes, ¿sí? Integración por partes y fracciones parciales y concepto y clases de ecuaciones diferenciales. ¿Listos? Eso es lo que va a entrar en el próximo parcial, en el segundo. De pronto le quito un poquito a fracciones parciales y más bien entramos a verificación de una ecuación diferencial. Porque es que, muchachos, esto así por ciclos como que rinde más, ¿sí? Entonces, estoy mirando que pronto no alcanzamos ni siquiera a ver uno o dos métodos para desarrollar ecuaciones y pues nos quedamos como cortos ahí. Ustedes cierran el ciclo del cálculo con esta asignatura. Entonces, por eso de pronto la próxima tutoría hablamos un poco de lo que son las fracciones parciales, pero entramos ya en materia en ecuaciones diferenciales. Entonces, integración por partes. ¿Listos? Es muy necesario verlo, lo mismo que fracciones parciales, porque la integración no las vamos a encontrar cuando vayamos a desarrollar una ecuación diferencial. ¿Listos? Entonces, vamos a desarrollar la siguiente integral. Entonces, vamos a desarrollar x por e a la x. Entonces, hagámosla acá. ¿Cómo desarrollar nosotros, cómo podemos desarrollar esa integral? ¿Sí? Entonces, nos toca utilizar el método de integración por partes. ¿Listos? Nosotros debemos recordar que la integración es el proceso de antiderivación, ¿sí? O sea, así como hay unas reglas para derivar, también hay unos métodos para integrar y que son inversos a las reglas. Es decir, los métodos de integración son inversos a las reglas de derivación. El método que nosotros vimos, que fue el método de sustitución, ¿sí? Es la antidiferenciación de la regla de la cadena.
Mientras este método de integración por partes es la antidiferenciación de la regla del producto, ¿sí? Y esto tiene una formulita, que es U por V menos la integral, bueno, voy a dejar un espacio ahí, de V por du. ¿Listos? Entonces ahorita hago la integral acá. Menos la integral, pero borramos esta. Llamémoslo negrito mejor. Menos la integral de V por du. Por favor, esta es la fórmula para hacer integración por partes. Entonces, cuando nosotros tenemos esta integral para desarrollar, tenemos que saber a quién vamos a llamar U y a quién vamos a llamar dv. ¿Sí? Entonces, yo puedo llegar y decir que estos son una composición de funciones. ¿Sí? Esta es una función x y e a la x es otra función. ¿Sí? Es decir, la función exponencial en base Euler. Entonces, yo necesito hallar U, ¿sí? ¿Quién será U? Y también necesito saber quién va a ser dv. Entonces, en este caso, vamos a decir que U es X y dv va a ser E elevado a la X. ¿Listos? Hay algo que creo que de pronto ustedes lo vieron en su integral, en su curso de integración, que se aplicaba algo que se llamaba hilate, ¿sí? Que era unas reglitas para determinar quién era U y quién era dv. Entonces, vamos a intentar a ver qué pasa si llamamos a X U y a E a la X lo llamamos dv. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo acá, dv. ¿Listos? Entonces, si calculamos U, necesitamos también calcular du, ¿cierto? Y entonces du, ¿quién va a ser? Du va a ser igual a dx. ¿Listos? Y v, ¿quién va a ser? V va a ser igual al mismo e a la x. Ya ahorita les explico por qué. Y nosotros vamos a mirar si esta sustitución que hagamos ahorita en la solución de la integral nos sirve o no nos sirve. Entonces, vamos a esto a llamarlo la opción 1. ¿Sí? Que dijimos que u era x y de v era e a la x. ¿Listos? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo con rojo y vamos a hacer la opción 2. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no escogemos bien ese u y ese de v? Vamos a analizarlo. Y entonces vamos a decir la opción 2, que u, ahora vamos a decir que es e a la x, ¿sí? Y de v, vamos a decir que es x. Listos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice ahí, muchachos? Fácil. O sea, lo único que hice fue cambiar u y de v. ¿Listos? Entonces, primera opción, llamemos a x, llamémosla u, y a e a la x, llamémosla dv. Segunda opción, llamemos a x, ¿cierto? Llamémosla dv, y a e a la x, llamémosla u. O sea, los combiné. ¿Sí? Tenemos que escoger una de esas dos opciones. ¿Y por qué es importante saberlos elegir? Entonces, vamos a calcular du aquí. Nosotros ya sabemos que du es igual a e a la x, ¿sí? Eso lo vimos en la primera tutoría. La derivada de e a la x, ¿sí? Y aquí sería dx. ¿Listos? Dx. Recuerden que nosotros tenemos que despejar dx, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Dx es igual
A de U sobre E a la X. A de U sobre E a la X. ¿Por qué? Pues porque esta E a la X que está multiplicando A de X pasa a dividir. Entonces esto quedaría E a la X. ¿Listos? Bueno, ya hallamos U, de U, y de du hallamos de X, que siempre toca hacerlo. Aquí en la primera opción era más fácil porque dijimos U es igual a X. Entonces la derivada de U es de X porque la derivada de X es 1. ¿Sí? Aquí es como si estuviera un 1, entonces la derivada de X fue mucho más sencillo. Aquí, pues la derivada de U es la misma E a la X, pero como toca despejar de X, entonces ese E a la X pasa a dividir. Bueno, y seguimos acá con dv, que aquí dv sí lo voy a explicar paso a paso cómo hacemos para sacar eso. Entonces, v es igual, y lo vamos a hacer de una vez, x al cuadrado sobre 2. Bueno, tenemos aquí el espacio para poderlo hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? ¿Cómo hacemos para calcular? O sea, ya sabemos que, vamos aquí a la primera opción. Ya sabemos que esto es dv, ¿cierto? Porque dijimos que e a la x era de v. Listo. ¿Cómo hacemos para calcular v? Nosotros no podemos olvidar en cálculo integral, ¿sí? Y esto es algo de lo primero que se aprende en cálculo integral, que la integral de dx, o sea, como si fuera la integral de la derivada de x, es igual a x más c, ¿sí? Esto lo tenemos que saber y esa es una integral directa, ¿sí? La integral de dx es x más c. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo hago la integral de dv, ¿sí? Si hago la integral de dv, pues lógicamente voy a encontrar v, ¿sí? La integral de dv, miren lo que sucedió acá. La integral de dx es igual a x. Aquí pues la integral de dv es igual a v más c. ¿Listos? Entonces, como en la fórmula, vamos a la fórmula, pónganle cuidado a la fórmula de integración por partes. Necesito u, ya lo tengo. Necesito v, ojo, no lo tengo. Y entonces, ¿cómo hago yo para calcular ese v? Pues fácil, lo que les estoy diciendo acá. La integral de dv es igual a v más c. O sea que para yo poder hallar v, tengo que hallar la integral de dv. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Mire, la integral de dv es igual a v. Entonces, ¿quién es dv? E a la x. Entonces tengo que integrar e a la x. Y nosotros sabemos que la integral de e a la x es la misma e a la x. Por consiguiente, v es igual a e a la x. ¿Listos? Debemos saber, y eso fue lo primero que nosotros arrancamos a estudiar en este curso, que en la función e a la x, su derivada y su integral es exactamente igual. Entonces la integral de e a la x, e a la x. Bueno, listo. Esta es nuestra primera opción. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda opción. Dijimos que u es igual a e a la x. O sea, los crucé. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo contrario. Entonces derivo u a la x. La derivada de u es e a la x, despejamos de x y pasa a dividir. ¿Listos? Esto ya lo he explicado. Ahora vamos a calcular v. Entonces, como yo dije que de v era igual a x, entonces para hallar v, hacemos lo mismo. Tenemos que integrar de v. Y si lógicamente integramos de v y dijimos que de v era x, pues vamos a integrar x. ¿Sí? Y ya sabemos que la integral de x, ¿sí? Respecto a x, aquí como yo puse esa integral, pues tengo que poner de x. Como yo voy a integrar x, ya sabemos que se le suma 1 en el exponente, 1 más 1, 2, y el resultado de esa suma pasa a dividir. ¿Listos? Más c, si lo quieren colocar, ¿no? Si uno es estricto con la notación en cálculo. Aunque pues no hay necesidad. Y entonces ya podemos utilizar la fórmula. ¿Por qué ya podemos utilizar la fórmula?
porque ya tenemos u en ambos casos. Vamos al primer caso. U, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. V, ¿lo tenemos? También, lo acabamos de encontrar. Nuevamente V y de U. ¿De U quién era? De U era de X. ¿Listos? Ahora en el segundo también ya tenemos U, tenemos V, tenemos de U. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a ver por el primer método qué sucede. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollarla. Entonces, la fórmula como tal. Entonces aquí sería igual. Esto sería igual. Esta integral x por e a la x respecto a x sería igual a u. ¿Quién es u? Entonces u es x. ¿Sí? Ah, pero espero colocamos acá el color negro para que quede en la opción 1. Entonces, u es x. ¿Quién es v? Nosotros dijimos que v era e a la x. Entonces lo colocamos acá, e a la x. ¿Listos? Ojo la fórmula, miren. Menos, vamos acá, menos la integral, ¿sí? De v. ¿Quién es v? E a la x. E a la x. ¿Cierto? ¿Y quién es de u? De u dijimos que era de x. Y entonces lo colocamos acá, de x. Entonces, nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que por la primera, haciendo u igual a x y de v igual a e a la x, me sale esta. Y es fácil de desarrollar. ¿Por qué es fácil de desarrollar, muchachos? Pues porque tenemos la integral de e a la x y y esa sale de una. Pero ahora yo quiero que ustedes vean qué pasa si yo hago mal, o no es que haga mal, sino hago al contrario. Miren cómo me queda la fórmula. Entonces, esto sería igual. Apliquemos la fórmula acá. Entonces, u, ¿quién es u? E a la x. ¿Sí? E a la x. Ahora, ¿quién es v? X al cuadrado sobre 2. Entonces hagamos un puntico porque esto está multiplicando. Por x al cuadrado sobre 2. Listos. Vamos ahí. Menos, porque la fórmula tiene menos, mire, aquí también lo apliqué, aquí vamos a colocar menos la integral, ¿sí? Y entonces vamos a hacer aquí la integral de v. ¿Quién es v? Entonces nuevamente, x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? X al cuadrado sobre 2. Y ahora vamos a ver quién es de u. Mire, porque nos falta, ya v era este, ¿no? Y ahora de u, ¿quién es de u? De u es e a la x. ¿Sí? E a la x de x. Entonces ahora sí vamos a comparar, muchachos, esas dos expresiones que tenemos acá. Porque es que lo que yo quiero es que ustedes observen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo sustituyo o hago u y de v? ¿A qué puedo llegar cuando voy a desarrollar integración por partes? Entonces, acá en la primera opción, algo súper sencillo. ¿Por qué? Porque en la primera opción, esto quedaría x por e a la x, ¿sí? X por e a la x, menos, y nosotros ya sabemos que la integral de e a la x es ¿quién? E a la x. Es la misma, ¿sí? Es lo que yo les vengo diciendo. Más c. ¿Listos? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos desarrollando la integral, ¿no? Y lo que yo estoy colocando aquí es la respuesta de esto, ¿no? Entonces, más c. Listos, aquí la hallamos de una. Prácticamente no fue sino hallar esto y de una vez casi llegamos a la respuesta. ¿Por qué? Pues porque la integral de e a la x, ¿cierto? Es la misma, entonces nos da esto.
Ahora, ¿qué pasa aquí en el segundo, muchachos? Encontramos algo muy diferente. Si nos ponemos a analizar, ¿sí? Esta integral que nosotros tenemos acá es más compleja que la que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, miren, aquí la x estaba solita por e a la x. Aquí la x fuera de eso está al cuadrado y sobre 2. O sea que desarrollar esta sola integral y también esto, pues nos va a causar o desarrollar otro proceso. Entonces, por eso no se recomienda que se halle cuando u es igual a e a la x y cuando de v es igual a x. Porque vuelvo y repito, llegamos a una integral más compleja. Entonces, el método que vamos a desarrollar es este. ¿Listos? Este método como tal, donde u es x y de v es e a la x. ¿Qué nos hace falta, muchachos? Lo mismo que en el parcial, hacer la prueba. Vamos a saber si realmente esto que nos dio, al derivarlo, nos da esto. Entonces, es una derivada que se ve muy sencilla, pero tiene su, digamos, tiene su cosita ahí. Tiene algo que debemos saber, que aquí hay un producto, ¿sí? Y aquí nos tocaría u, ¿cierto? Y e a la x es ¿quién? W. Entonces, para yo poder desarrollar esta derivada, esta sí está fácil, porque la derivada de e a la x está solita, pues es e a la x. La derivada de c es 0. Entonces, vamos a desarrollar esa derivada. ¿Cómo quedaría ahí? Entonces, la derivada del primero, la derivada de x, ¿quién es? 1. ¿Listos? La voy a colocar ahí, porque ya sabemos que la derivada de x es 1. Multiplicado por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar es ¿quién? E elevado a la x. ¿Listos? Ahorita lo coloco elevado a la x. ¿Listos? Más la derivada del segundo, que sería e a la x. ¿Sí? Ahorita vuelvo y coloco, ahorita repito, vuelvo y coloco la x. Por la primera sin derivar. Es decir, por x. ¿Sí? Entonces, por x. Nuevamente, esta que estoy haciendo acá es la derivada de esto, ¿sí? Del producto. Entonces, la derivada del primero de x es 1 por e a la x, el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es el mismo e a la x por el primero sin derivar. Entonces coloquemos las x porque pues es muy importante. Pues aquí sería e a la x y aquí también sería e a la x. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Entonces, por favor, esto es la primera derivada, ¿sí? O sea, esto que está aquí, este producto, es esta solución. Ahora, colocamos menos, ¿y qué nos damos cuenta? E a la x. Que la derivada de e a la x es la misma. Entonces, e a la x. Y la derivada de c es 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 1 por e a la x, pues me da e a la x. Más e a la x por x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente este e a la x se elimina con el menos e a la x y nos daría e a la x por x, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos integrando. ¿Listos? Recuerden que eso es conmutativo. X por e a la x es igual a e a la x por x. Entonces yo lo puedo cambiar si lo quieren hacer, pero pues ya llegamos al resultado, muchachos. Y esa es la integración por partes. ¿Listos? Entonces, ¿qué diferencia tiene con el método de sustitución? Pues que la fórmula ya es un poquitico más compleja. ¿Listos? Entonces, más extensa, pero en realidad es lo mismo, porque uno tiene que hallar u de v, de u y v. Y después de que lo hayamos, sustituimos en la integral, o sea que también es una sustitución,
pero lo hacemos por partes. ¿Por qué se llama por partes? Pues porque tenemos que simplificar tenemos que coger como particionar las funciones que están dentro de la integral, ¿sí? Entonces, es importante pues que ustedes sepan aplicar la fórmula. Bueno, entonces, ese sería un ejemplo. Y vamos a colocar, voy a colocarles aquí el ejemplo. Entonces, voy a colocar aquí la respuesta. La integral de x, ¿sí? Por e a la x por e a la x, calculado en x, ¿sí? Recuerden que esto siempre tiene que ir aquí un dx, ¿sí? Porque pues es la antiderivada, recuerden que esto es como si fuera la antiderivada. Es igual, entonces, ¿cuál fue la respuesta? Esta, x por e a la x. Oye, hay una cosita que estaba mirando que ustedes no vieron eso de la notación de Leibniz y de pronto me va a tocar devolverme un poquito ahí. Pero bueno, menos e a la x más c. Bueno, listos. Esa es la respuesta. Entonces, vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar la siguiente integral. Entonces espero que esto ya pues lo hayan revisado. Bueno, borremos esto y vamos a hacer otra integral muy similar para que ustedes vean que eso es como cuando ya uno desarrolla estas integrales se da cuenta que tienden a ser unas sucesiones y posteriormente unas series, ¿sí? O sea, se pueden generalizar. Bueno, entonces vamos a desarrollar la siguiente y ahí pues ya terminamos. Simplemente miren lo que le voy a cambiar. Le voy a poner aquí un 2. Entonces vamos a poner acá x al cuadrado. Bueno, creo vamos acá esto. X elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo único que le cambié? Que le puse un cuadrado. Miren, aquí está la x y aquí está x al cuadrado. Bueno, entonces muchachos, a ver si no me he quedado solo. A ver, ¿a quién llamaríamos u y a quién llamaríamos de v en este caso? U sería x2 y dv sería x. Listos, entonces u es igual a x al cuadrado, ¿sí? Bueno, coloquemos ahí a la 2, ya sabemos que eso es x al cuadrado. Y pues lógicamente sabemos que du, ¿sí? Pero coloquémoslo, dv, perdón, dv es igual a e a la x. ¿Listos? E a la x. Bueno, entonces, du, ¿quién es du? Es igual a 2x de x. ¿Cierto? La derivada de x al cuadrado es 2x. Despejamos de x, entonces esto será igual du sobre 2x es igual a dx. O sea, ¿qué dice ahí? Este 2x que estaba multiplicando pasó a ¿dónde? Pasó a dividir. ¿Listos? Y aquí pues es más fácil porque si dv es igual a e a la x, entonces tenemos que v es igual a e a la x. ¿Sí? Es lo mismo, ya lo habíamos visto, e a la x más c. La integral de dv es la integral de e a la x y es la misma. Ahora, entonces vamos a sustituir esto. Vamos a sustituir esta integral. Entonces tenemos que eso será igual. Entonces lo vamos a hacer acá porque pues ya lo otro ya lo habíamos explicado. ¿Quién es u? Pues miren la fórmula. Entonces es x elevado al cuadrado. ¿Listos? Multiplicado por v. ¿Quién es v? E elevado a la x. ¿Sí? Menos, entonces vamos acá. ¿Quién es v? Ahora la integral, ¿cierto? Entonces hacemos la integral.
la integral ¿de quién? De v. Entonces ya sabemos que v es e elevado a la x multiplicado por du. Pero entonces, ¿quién es du? Aquí en este caso du es 2x de x, ¿cierto? Du es 2x de x. Bueno, ahorita les digo en qué casos toca despejar de x, ¿no? No siempre... Ah, pero espere, quitamos aquí algo acá. Porque esto sería... Ah, bueno, sí, dejémoslo así. Dejémoslo todo en términos de x. Y entonces, u por v menos la integral de v por du. V ya sabemos que es e a la x. Du ¿quién es? 2x. ¿Sí? 2x. Pero como estamos derivando de respecto a x, entonces, ¿quién será de x? De x es igual a du sobre 2 a la x. Bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que nosotros podemos desarrollar esta integral así nomás, así de sencilla? Que este 2 sale, entonces sí se puede hacer. Esto queda igual. Esto que está aquí queda igual. ¿Sí? Entonces esto queda igual. Menos este 2 pasa aquí a la homogénea, hace la propiedad homogénea, por la integral, y quedaría x por e a la x. X por e elevado a la x. Elevado a la x. ¿Listos? De x. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Mire, ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean, muchachos? Que esta integral ya la habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo único que hacemos es colocar esta solución x por e a la x menos e a la x, lo colocamos acá. Desarrollamos ese poquito de álgebra y listos. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a organizar? Ya para pues terminar Dayana, ya llegó Dayana, llegó Freddy Vázquez. Entonces, muchachos, yo les voy a dejar unas integrales para que practiquen integración por partes. ¿Sí? Nos vemos el lunes, y el lunes vamos a hacer otra videoconferencia. Vamos a trabajar un poquitico más tarde. ¿Listos? Y pues vamos a ver algo de cálculo multivariado y concepto de ecuaciones diferenciales. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces Sí, una señor, buena sí, señor. noche. Gracias, porque es que el lunes no hubiéramos alcanzado a mirar todo. Sí, señor. Entonces, por eso les agradezco que hoy participamos. ¿Listos? Entonces nos vemos Dios mediante el lunes y ahí ya dejamos todo listo para el parcial.